Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, y buenos días para Javi, que está en Colombia. Exacto, aquí todavía son las 10:30. Pues mira, aún te queda día, aún te queda día. Bueno, pues volvemos con un nuevo capítulo de Salto al Fuego, esta vez para hablar de unas polémicas armas que son cada vez más utilizadas por los estados, sobre todo para frenar la protesta social, aunque no solamente, y en muchas ocasiones utilizadas pues de forma muy cuestionable o ilícita. Estamos hablando de las históricamente conocidas como armas no letales, aunque su nomenclatura se está poniendo cada vez más en duda por los efectos no solo mutilantes, ¿no?, que tienen estas armas, sino también efectivamente potencialmente letales. Y bueno, antes que nada, pero vamos a empezar con una frase de apertura. Y es, la única arma no letal es esa que no se utiliza, evidentemente. La cita es de alguien que va a estar hoy con nosotras en este programa, pero vamos a dejarla incógnita y hacer ahí vuestras apuestas, ¿no? Y al final del programa revelaremos quién es. Bueno, se revelará ella o él mismo, ¿no? Sí, sí, bueno, y aprovechamos también para saludar a Edu, que se va a encargar, es nuestro operador, nuestra mano invisible, es la primera vez que está con nosotros. Así que, hola Edu. Si quieres Hola, entrar. hola. ¿Qué tal? No hace ¿Qué falta, tal? no hace falta. Contenta de Vale, estar. vale, pues seguimos. Sí, bueno, es nuestro técnico, nuestro nuevo técnico, Y así barra hoy de también todo. está más relajado, porque hasta ahora, pobre, tenía que hacerlo todo él y Bueno, bueno. complicado. Bueno, Bueno, vamos a seguir. sí, pues bien, la frase, aunque pueda parecer obvia para algunas personas, no lo parece o no parece que lo sea para los estados, quienes llevan décadas y algunos incluso más de un siglo usándolas y expandiendo este mercado. En base a la evidencia recogida sobre su peligrosidad, no son pocas las organizaciones que ya las están llamando de otras maneras diferentes. Por ejemplo, Naciones Unidas ya las llama armas menos letales. También hay quienes las llaman armas antidisturbios. O nosotras, por ejemplo, entre otras organizaciones, que las llamamos armas potencialmente letales. Pues sí, y por lo que se refiere a sus definiciones, igual que sus nomenclaturas, pues también son múltiples y aún no hay un consenso. Por ejemplo, en las orientaciones de Naciones Unidas sobre el empleo de estas armas menos letales en el mantenimiento del orden, pues aparece de esta manera, a ver si Edu puede entrar la imagen, ¿vale? Armas diseñadas o destinadas a ser utilizadas contra personas o grupos de personas, sí que en el curso de su uso esperado razonablemente previsto entrañan un riesgo menor de causar la muerte o lesiones graves, No sé qué os parece, no sé si os parece muy aclaradora o no, pero con la característica específica que sea solo que estas armas tienen que ser un poco menos peligrosas que las letales, las de fuego, pues claro, tampoco no es muy esperanzador. Pues no, la verdad. Pero bueno, después, en el Manual para la Policía en Labores de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, estas armas se definen así. A ver, las armas que están explícitamente diseñadas y empleadas principalmente para incapacitar al personal o al material, minimizando las muertes, las lesiones permanentes del personal y los daños no deseados a la propiedad y al medio ambiente. Aquí la función principal, como vemos, de estas armas es la de incapacitar a las personas. Sí, yo creo que lo que pasa a veces con lo de incapacitarnos es que confunden lo provisional por lo permanente, Pues sí, desafortunadamente. efectivamente. En una línea de análisis más crítica también hay otras definiciones, como la de Henkin, ¿no?, que tenemos aquí. Las armas no letales están vinculadas no solo a la dinámica de la vigilancia de los espacios y cuerpos en disputa, sino también a la forma en que se emplean las lógicas de seguridad para preservar la legitimidad del poder intervencionista del Estado y la violencia, como es obvio. Ujú. Pues bien, dentro de esta categoría de armas se encuentra pues, un rango variopinto de posibilidades, desde las porras hasta los proyectiles de foam, cañones de agua, granadas explosivas, gas lacrimógeno, las taser y demás. O sea, por lo tanto, estamos hablando de un tipo de armas con características muy distintas las unas de las otras. Así que para poner un poco de luz, vamos a pasar de forma rapidísima, porque tenemos que ir rápido, una tabla que clasifica este armamento por subgrupos. Lo veis aquí, armas cinéticas, eléctricas, acústicas, ópticas, de energía Bueno, cinética. pero como hoy no tenemos, o como hoy tenemos a muchas invitadas de lujo y cosas a comentar, es decir, tenemos muy poco tiempo para algunas cosas, pero Claramente. bueno, vamos a explicar que esta tabla está sacada de un nuevo informe de armas potencialmente letales del centro de LAS, ¿no? Como vemos, aquí está la portada del informe. Así que si queréis mirarlo con calma, lo podéis encontrar allí en la página web sin problemas, está abierto.
espero que os lo leáis porque es un trabajo increíble de nuestras compañeras. Bueno, pues ahora vamos a pasar al dato, pero no sin antes agradecer, dar las gracias, como siempre, a las compis del Salto por cedernos este espacio. Y es que ahora están en su campaña de suscripciones porque tienen que llegar a las 1000 más y solo llevan por ahora, bueno, que ya es suficiente, 710, si no recuerdo mal, lo he mirado antes, a ver si podemos apoyar el hombro porque es un periodismo bueno, independiente y de calidad, ¿no? Entro ahí dentro del vídeo El Salto, si podemos, Edu. Sí. Pues vamos con el dato y ahora sí, ahora ya he entrado bien. Para que no sepáis de qué va, se trata de un mini concurso, ¿vale? En el que os preguntamos algunos datos relacionados con la temática que estamos tratando en el capítulo, que tenéis que adivinar para un poco ir calentando motores para el debate posterior, ¿vale? Así que vamos por el primer dato. La cosa es que participéis. Sí, y también un recordatorio. En el siguiente, bueno, incluso ahora también podéis escribir por el chat alguna pregunta y nosotras las intentaremos responder o las personas que estén en el debate, ¿no? Bueno, pasamos al dato. A ver, pregunta 1. Nos tenéis que responder por el chat para que podamos leerlo. Y tendremos un regalo ficticio para quien gane, ¿no? Un abrazo así virtual. En Cataluña se aprobó la prohibición total del uso de pelotas de goma en 2009, 2014 o 2017. En Cataluña, ¿eh? A ver, por aquí dicen 2009, Carlos. 2017. 2017. A ver, uno más, venga, uno más. Que alguien responda uno más y ya digo. Animaros, Venga, vamos. 2017. 2017, bueno. Voy a decirlo. ¿Cómo? No, nada. Bueno, voy a decirlo ya, ¿no? Es 2014, porque la resolución en el Parlamento se aprobó en diciembre de 2013, pero la medida entró en vigor el 30 de abril de 2014, realmente. Como ya sabéis, esta medida solo afectaba a los Mossos, no a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. Y en suelo catalán se han seguido viendo pelotas de goma, que han hecho mucho daño, aunque el FOAM, su sustituto, también es peligroso y ha sacado muchos ojos, ¿no? Como seguramente podremos hablar más detenidamente después. Vamos a por el dato 2. A ver, no sé cómo tenéis el conflicto de Francia de hace unos años en mente, si lo tenéis o no, pero durante las manifestaciones de los chalecos amarillos y las protestas contra la reforma de las pensiones en Francia, el número de personas heridas derivadas de las maniobras, armas y violencia de los cuerpos de seguridad se elevaría a... A ver. Es complicado, ¿eh? A ver. En Twitch dice se pueden hacer apuestas con puntos. Vaya, esto tenemos que investigarlo. Sí, lo investigaremos para el próximo programa. Para el próximo programa lo tendremos seguro. Perdonadnos por nuestro ser arcaico. 4.300. ¿Alguien más? Sí, ¿no? ¿Nadie más se anima? Vamos. Pues tienes razón, 24.300 personas. Estas cifras son las apuntadas por la organización Street Medics y distan, la verdad, muchísimo de los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Interior francés, que contabilizó solamente, que son muchas, pero contabilizó 2.448 manifestantes heridas en mayo de 2019. Y con esto pasamos al dato 3. Exactamente. Que, como vemos, de las principales empresas que dominan el mercado de las armas potencialmente letales, 10 de 15 son de United States of America, China o Russia. ¿Qué pensáis, no? ¿Qué pensáis? O sea, yo creo que es difícil elección, ¿no? Pero bueno,
A ver, que nuestro compañero Zabla26, ¿no? Que siempre está respondiendo. Oh, a ver, el Estado de Israel, estoy diciendo aquí. Bueno, Podría ser que no lo hayamos puesto, ¿no? no lo hemos puesto, pero ahora explicaremos por qué, ¿no? Israel Bueno, a ver, no se queda corto, ya os lo decimos. no, exacto. ¿Alguien responde? Tenemos 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Quedéis sin la recompensa maravillosa de un mega abrazo virtual. Bueno, pues nada. Es United States, como era, como era de esperar, ¿no? Aquí tenéis también el nombre de estas empresas estadounidenses por si a alguien le interesa. Como vemos, Sí, aquí pues, tenéis las principales, hemos puesto las más relevantes y después también, dale, como Javi. vemos también, vamos a mostrar que también existen en otros países, ¿no? Por ejemplo, como ha dicho el compañero Baiturrock, el Estado de Israel también está entre el Estado con empresas, ¿no? Como por ejemplo Ispra, en Brasil Cóndor, en Canadá, como vemos Lampard, Alemania, no sé cómo se pronuncia realmente, y Bélgica. Y bueno, estos son algunos países que también tienen estas empresas, ¿no? Vamos a pasar al dato 4. Dato 4. Para 2028 se estima que el mercado de las armas potencialmente letales alcance los... A ver, ¿qué pensáis? Yo diría que 6.380 millones de dólares. Tú dirías esto. A ver, no sé si alguien se anima. A, B o C. 9.380, 12.000. 9.000. Pues es 9.380. Es 9.380. Ni una cosa ni la otra, ¿no? No, pues es 9.380 millones de dólares. Claro, si en 2021 el mercado estaba valorado en 6.150 millones, estas cifras supondrían un aumento anual del 6,1% y de más de un 52% en 7 años. Exacto. O sea, son cifras. Muchos números, muchos números. Son muchos números, pero son cifras también demoledoras, ¿no, Ana? Pues sí. Bueno, pues con esto ya pasamos al programa, ¿no? Al debate, ¿no? Pasamos a la sobremesa. Vamos con ello, Edu. Pues muy bien, estamos ya aquí en la sobremesa. Hoy tenemos el placer de contar con unas invitadas de lujo, la verdad, tanto a nivel internacional como local, que llevan tiempo investigando sobre las características y los efectos de estas armas, advirtiendo pues, sobre su peligrosidad, no solo a nivel de salud, sino también a nivel de derechos y de sus implicaciones para las democracias, y denunciando el uso ilícito que de ellas se está haciendo pues, en tantas geografías del mundo para contener la protesta social, sobre todo. Así que damos la bienvenida a Anaís, a Javier, a Matthew y a Ainhoa. Buenas, bienvenidas. Bienvenidas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. También dar la bienvenida a Artist Synth, que acaba de entrar y nos ha dicho hola. Bienvenida. Hola, Artist. Bienvenida. Ya somos Bueno. más, cada vez más. Exacto. Vamos poco a poco, poco a poco. Bueno, Anaís Franquesa es abogada penalista especializada en derechos humanos, movimientos sociales y derecho internacional humanitario, y es codirectora de IRIDIA, Centro de Defensa de Derechos Humanos, que desarrolla una intervención integral ante las vulneraciones de derechos y desde donde han acompañado a muchas víctimas de violencia institucional y policial. Es decir, que nuestras invitadas hoy tienen un currículum bastante extenso, ¿eh? Hemos tenido que recortar muchísimo, la verdad, porque... Sí, ha sido increíble. Bueno, Javier Velázquez Valenzuela es académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, en Chile. Doctorado en Criminología. Entre sus líneas de investigación se encuentra la de violaciones a derechos humanos, producto del uso indebido de la fuerza policial. Bastante a la orden con el tema que estamos tratando, ¿no? Y perdona, Matthew, porque no sé si voy a pronunciar bien tu apellido, porque no se me da muy bien en inglés, pero bueno, Matthew McKeevoy, no sé si es así. ¿Sí? En Omega Research Foundation, una ONG con sede en Manchester,
que monitorea la fabricación y comercio de armas menos letales e investiga sobre las violaciones de derechos humanos asociadas con su uso, ¿no? Sí, y finalmente tenemos aquí a Ainhoa Ruiz, doctora en Paz, Conflictos y Desarrollo, con una tesis sobre militarización de fronteras. Ainhoa, para los que visteis el anterior programa, es la que lleva la sección de cine, pero como también lleva un tiempo investigando sobre las armas potencialmente letales, pues queríamos que estuviese aquí, así que la hemos raptado y aquí la tenemos. Encantada Muy bien. de que me raptéis. Un placer teneros aquí. Oye, pues nos gustaría empezar este debate un poco por el principio, por los orígenes de estas armas, y quizás pensamos que tú, Javier, nos podrías hacer un breve resumen de su origen colonial y cómo fue progresivamente implementándose a nivel doméstico. Bueno, hola a todos y a todas. Los saludo de acá del sur, del verdadero sur. Bueno, hacer un resumen rápido. En general, la historia es muy fragmentaria en términos de que, como gran parte del desarrollo de las armas en el mundo, siempre hay mucho secretismo. Lo que nosotros hemos trabajado ha sido a través de la historia fragmentaria que va apareciendo fundamentalmente asociado a violaciones de derechos humanos y documentación médica. ¿Dónde aparece claramente información? Bueno, en Asia. El Reino Unido, en el fondo, empieza a utilizar este tipo de municiones en Asia con la población colonial y posteriormente, esto es en los años 50, 60, luego la introduce en Irlanda del Norte en 1970 y comienza un proceso de normalización del uso de estas armas en Europa. En paralelo, en Estados Unidos también en los años 70 comienzan a utilizarlas, pero luego las retiran y luego reaparecen en los 90. ¿Por qué tiene esta lógica colonial? Porque normalmente las policías que actuaban en los regímenes coloniales eran policías militarizadas y por tanto el estatuto de la persona, del súbdito, era un estatuto inferior al ciudadano y por tanto el uso de violencia admitida o legítima en contra de ese ciudadano cuando se rebelaba era mayor, ¿no? Pero luego cuando ingresa en Irlanda del Norte, o sea, Irlanda del Norte era parte del Reino Unido, aunque el Reino Unido siempre le daba un tratamiento más colonial a Irlanda del Norte. Y la policía de allá era una policía militarizada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que con la introducción de Irlanda del Norte se empieza a legitimar el uso, pese a que en Inglaterra o en Escocia nunca se usaron. Pero, por ejemplo, uno empieza a ver que a partir de los años 80, gracias a la experiencia utilizada de Irlanda del Norte, comienzan a aparecer utilizaciones en España, en Bélgica, y eventualmente ocurre ya algo en los 90, ¿no es cierto? El endurecimiento de las manifestaciones por parte del Estado termina finalmente instalando esta idea de que, bueno, utilicemos armamento menos letal, ¿no? Aunque es falso, y llegamos a la situación actual. Ahora, las grandes experiencias neocoloniales que uno puede encontrar bastante evidencia en el caso de Israel, o sea, las han utilizado en contra de Palestina durante los últimos 40 años. También en el caso de la India, en Cachemira y Jammu. Pero lo que es más sorprendente en realidad no es tanto de estas lógicas neocoloniales, sino en el fondo la aparición en manifestaciones. De ahí en el fondo está el caso de Francia con los chalecos amarillos y en el caso de España con lo que ha ocurrido particularmente en Barcelona, o sea, en Cataluña, perdón. Aunque en paralelo también tenían lo que se está reforzando el uso de estas municiones en contra de inmigrantes en Melilla, no, ahí se me fue. Melilla. Claro. Y en Latinoamérica, gracias a esta normalización de esta violencia, donde en el fondo se nos vende como una humanización de la respuesta policial. No te mato, te mutilo. Ahora se ha vuelto en los últimos 20 años, o particularmente en los últimos 10 años, está bastante presente en Argentina, en Chile, actualmente en estos momentos en Perú y en Colombia. De alguna manera creo que es un problema que no es como del sur global o del norte global, es un problema que en el fondo que se está dando en todo el mundo, pero precisamente porque hemos normalizado este tipo de violencia. Porque supuestamente, políticamente, lo que termina pasando es que dicen, bueno, no te mato y es un mal menor mutilar, pero efectivamente eso no es admisible. Claro, eso es como un resumen. Muy buen resumen, la verdad, muy buen resumen y toda la razón, ¿no? Tú antes nos hablabas, ¿no?, de este derecho a mutilar, ¿no? Cómo se ha cambiado. Si quieres explicarnos un poco más esto que nos comentabas justo antes de empezar el Twitch. Sí, Jasdeep Puar tiene una teoría donde ella plantea que los estados por algún momento legitimaron esta posibilidad de matar gente, ¿no? Entonces las policías están legitimadas para usar fuerza letal. En países como Estados Unidos está muy normalizado que las policías pueden matar. Fuera de Estados Unidos en realidad debiera ser algo excepcional, ¿no es cierto? Pero cuando el Estado empieza a introducir armamento que el Estado sabe que puede mutilar, entonces finalmente se produce un desplazamiento en la discusión.
Y ese desplazamiento de la discusión es que si el Estado valida armas que pueden mutilar, que excepcionalmente pueden matar, entonces en el fondo se está tratando de legitimar un derecho a mutilar. Que es un poco lo que termina ocurriendo, no lo dicen explícitamente, ocurre implícitamente, pero si el costo de salir a manifestarte es que te puedan sacar un ojo, finalmente lo que están validando es decir, bueno, usted se expuso a que la policía le disparara. Que es un poco lo que ha pasado en España en la forma que se ha legitimado el uso de las pelotas de goma, o en Francia también. O sea, explícitamente ha salido eso, que los manifestantes se exponen a un riesgo porque usted manifestante sabe que le pueden mutilar, pero eso no es admisible tampoco. Y al mismo tiempo está este doble juego. Te venden, o sea, te legitiman el uso de la munición porque es menos letal, porque es más humana, pero pues cuando se generan las lesiones es culpa del manifestante que se expuso al riesgo. Y ahí en el fondo se trata de diluir la responsabilidad del funcionario que ha ocasionado la mutilación y del Estado que ha permitido la utilización de esa arma, pese a saber los riesgos inherentes al uso del arma. Y creo que ahí en el fondo empieza este juego, esta lectura de una legitimación del derecho del Estado a mutilar a sus súbditos, y en el fondo, bueno, tiene toda la discusión en torno a cómo eso implica que se vaya creando mutilación, o sea, perdón, se vaya creando discapacidad por parte del Estado. Totalmente. Ahí viene toda la otra discusión. No, y además el hecho, ¿no? Siguiendo un poco el hilo de lo que comentabas, de que lo vendan como algo más humanizado, menos peligroso, ¿no? Que lo letal, esto también es como que da cancha abierta, ¿no? A muchos funcionarios de seguridad, ¿no? Que dicen, bueno, pues como no es tan, no es tan violento, no es tan peligroso, pues esto lo comenta mucho Rocher, ¿no? Pues vamos a utilizarlo. Y esto, aquí hay un gran peligro cuando no se conoce realmente, cuando no se conoce la real peligrosidad que tienen realmente. Sí, el hecho de no matar, ¿no? Legitima un poco esa cancha abierta, ¿no? Bueno, como no mata, pero en su caso sí mata. Y cuando en realidad claro, sí. Que realmente sí mata, ¿no? Claro, es esa. Sí. Bueno, ha sido muy esclarecedor, Javier, muchas gracias. Bueno, por otra parte, a Matthew, teniendo en cuenta que viene de una de las organizaciones pioneras a nivel mundial en la investigación de este tipo de armamento, ¿no? Y que está citada por todo el mundo, incluso por Naciones Unidas, queríamos preguntarle, después de tantos años de estudio de estas armas, ¿cuáles serían tus principales conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que más destacarías de estos estudios? Muchas gracias por la pregunta y realmente es un placer estar aquí con ustedes. Llevo un tiempo ya trabajando con Javier, con Anaís y es un placer estar con ustedes del Centro de LAS. Pues el primer punto que yo destacaría sería sobre el crecimiento de la industria, que ya ustedes han tocado ese punto, pero es algo realmente impactante. Y nosotros llevamos ya más de 30 años siguiendo, documentando las empresas involucradas en la empresa a nivel mundial. Y es muy difícil medir ese crecimiento de manera objetiva. Pero una forma es mirando a las publicaciones de referencia, ¿no? De la industria militar y policial. Y la publicación más conocida se llama Janes y saca cada año varias publicaciones muy grandes son como catálogos con información de todas las empresas trabajando sobre, por ejemplo, municiones convencionales de guerra. Y hay diferentes publicaciones y en algunas hablan sobre las armas menos letales, las armas antidisturbio. Y vemos, por ejemplo, que en el 1979 esas publicaciones contenían información sobre 13 empresas de 5 países. Luego, 1999 subió a 50 empresas en 17 países y luego 2014, 2015, 89 empresas en 28 países. Entonces, de 13 empresas a 89. Pero eso realmente solo da una pequeña idea del tamaño de la industria. Es muchísimo más grande. Es difícil tener cifras actualizadas, ¿no? Pero como para ejemplificar este punto, nosotros hemos trabajado en los últimos años en Sudáfrica y Brasil. Y ahí tenemos información sobre 34 empresas o fabricando o suministrando
estas armas menos letales o potencialmente letales. Y solo 2 de esas empresas están en las publicaciones de Janes. Entonces es muchísimo más grande la industria. ¿Y por qué ha crecido tanto? Pues Javier ya tocó el punto, pero en 1990 se creó como el instrumento, yo creo que hoy en día más conocido del ámbito internacional sobre el uso de la fuerza. Se llama los principios básicos de la ONU, ¿no? Sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. Y ahí es un documento cortito. Y ahí se insta a los estados a crear una gama más amplia de armas para las policías, ¿no? Porque si yo, policía, solo cuento con mi porra o bastón y mi arma de fuego, ¿cómo voy a responder de manera diferenciada a un incidente? Pero si tengo diferentes opciones, tengo la posibilidad de actuar de diferentes formas. Esos principios básicos también instan a los estados a supervisar el crecimiento de la industria, pero como que no se prestó atención a esa segunda parte, y es la industria que ha decidido cómo expandirse, cómo desarrollar nuevos instrumentos, y por eso hay muchos instrumentos peligrosos, se usan de manera diferente en diferentes países, no hay estándares acordados a nivel internacional. Entonces yo creo que destacaría ese punto. Es que, claro, yo creo que si antes Javier decía, ¿no?, que la historia es muy fragmentaria y hay muchos puntos ocultos que vamos leyendo y como descubriendo cómo se puede, yo creo que con el mercado pasaba, como comentabas, un poco lo mismo, ¿no?, que al final hay como muchas brechas, muchas cosas aún sin conocer, y realmente es muy difícil. Y nosotros con el informe, o sea, intentamos, ¿no?, como acceder a información que ha sido imposible, porque o no está trazada, o sea, no existe simplemente. No sé si queréis Sí. añadir alguna cosa. Sí, no solo responder a eso, que sí, ustedes mencionan cifras sobre el tamaño del mercado, y solo existen cifras de análisis de mercado que no son muy fáciles de verificar. Pero es lo que tenemos, porque hay tanta confidencialidad, hay una falta tan grande de transparencia, ¿no? Claro. En este sentido, antes, ¿no?, que la gente comentaba por aquí, qué burrada, ¿no?, estas cifras, pues imaginémonos, ¿no?, seguramente son muchísimo mayores, deben estar multiplicadas por, a saber. Pues muchas gracias, Matthew. Teniendo aquí a Anaís, ¿vale?, que es una gran experta sobre la situación de estas armas en Cataluña y en el Estado español también, habiendo acompañado a muchísimas víctimas de este armamento, queríamos que compartiese un poco con nosotras, pues a nivel local, cómo estamos, ¿no?, cómo estamos en materia de regulación de estas armas, de casos de uso ilícito identificados, de si este mal uso pues es una cosa que es una tendencia generalizada, etcétera. Y también, aprovechando que ahora hace poquito salieron las conclusiones de la Comisión de Estudios sobre el modelo policial, pues quizás si nos podías comentar un poco pues cuáles han sido los logros, qué queda pendiente, con qué os quedáis un poco, y ya está, y aquí te dejo. Pero un momento, antes que nada, decir al chat que puede preguntar cualquier cosa, ¿eh? Estamos en ronda abierta de preguntas para los participantes. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy y estar con compañeras y compañeros de lucha y de trabajo a favor de los derechos humanos, y especialmente en este tema. La situación actual en el Estado español es, en relación a las balas de goma, se siguen usando por parte de Policía Nacional y Guardia Civil. Como decía Javier, especialmente se están usando en frontera. De hecho, el 24 de junio se usaron en la masacre de Melilla, se dispararon un montón de balas de goma. Bueno, sabéis, ¿no?, que hay como 70 personas desaparecidas y confirmados personas muertas. Hay oficialmente 23, pero hasta 70 desaparecidas. Esos son los únicos cuerpos policiales que siguen usando este armamento. Como habéis comentado al principio, efectivamente en Cataluña se prohibieron en 2013, pero se prohibieron, ¿no?, dejaron de usar en 2014. Policía Foral de Navarra y Ertzaintza también las dejó de usar y las prohibió
posteriormente y por lo que se refiere digamos, a la arma que se está utilizando son los proyectiles de foam, las lanzaderas de 40 milímetros. Eso se está usando tanto en el País Vasco por parte de la Ertzaintza como en Cataluña. Una apreciación, en Cataluña ya se usaban antes de que se prohibieran las balas de goma. De hecho, en el desalojo de Plaza Cataluña del 27 de mayo de 2011, el desalojo del 15M, ¿no? Ese movimiento que ahora ya mucha gente no recuerda, pero para algunas sí fue importante, ya se usaron y de hecho allá una persona se le reventó el tímpano. Estas armas, los proyectiles de foam, a partir de los casos concretos que ha habido en estos últimos años y de hecho también pues gracias a la ayuda de Omega Resist Foundation, pues descubrimos y supimos que en Cataluña se está usando dos tipos de proyectil. Aquí refrendar que efectivamente la opacidad es absoluta. Para hacer el informe de Stop Balas de Goma que hicimos el año pasado, donde hacemos un repaso de las balas de goma en el Estado español y cómo funciona y tal, fue también muy difícil obtener información. Lo que pasa, la diferencia está en que la información que no nos dan como sociedad civil las administraciones, pues en ocasiones sí las dan a los juzgados que las piden, ¿no? Entonces, en los casos que llevamos, pues hemos ido pidiendo la información de las empresas fabricantes y así obtuvimos la información de la empresa fabricante del proyectil Sirix, que es el más letal, ¿no? Más peligroso que se utiliza en Cataluña. Se utiliza el SIR y el Sirix. Eso, para vincularlo a la comisión de estudio de modelo policial que se hizo pues, durante un año entero, que se creó también gracias a la presión de la sociedad civil y se consiguió que uno de los temas a tratar fueran los mecanismos de control externos, pues bueno, concluyó el 2 de diciembre con una votación, con una ardua votación que estuvimos siguiendo y ahí el Parlamento de Cataluña aprobó la retirada urgente del proyectil Sirix. A decir que en el caso de la prohibición de las balas de goma también se hizo de la misma manera en ese momento porque la sociedad catalana estaba especialmente preocupada por el uso de este tipo de proyectiles, en ese caso de las balas de goma. Esther Quintana perdió el ojo después de que lo perdieran otras personas más. Pues se hizo lo mismo, se hizo una comisión de estudios, se trajo expertos de distintas organizaciones, sociedad civil, personas afectadas, ¿no? Supervivientes, etcétera, y al final se aprobaron unas conclusiones. Una de las conclusiones fue la prohibición total y absoluta de las balas de goma en el plazo de 6 meses y el gobierno pues asumió ese compromiso y lo aplicó, ¿vale? En este caso concreto ha pasado más o menos lo mismo. En este caso no se pide la prohibición total y absoluta en el periodo de 6 meses, sino la retirada urgente del Sirix. Ahora estamos a la espera de ver qué hace el gobierno catalán y pues a partir de cuándo ordena esa retirada, si la ordena y si pues utilizan otro tipo de armamento para sustituirlo o no. Estamos a la espera de eso. Aparte, en esta comisión se aprobaron otras conclusiones. La valoración es agridulce. El principal objetivo que teníamos como organización Iridia y Amnistía Internacional, porque en esto hemos estado trabajando Amnistía Internacional Cataluña muy juntas y muy codo a codo, fue poner sobre la mesa que era poco útil o se quedaba cojo el debate si se hablaba de armas y modelo policial y no se hablaba de mecanismos de control. Da igual qué modelo policial tengamos si luego no hay mecanismos de rendición de cuentas eficaces. Y ese es un principio básico también del uso de la fuerza. Entonces, eso sí ganamos en el sentido de situar eso como un eje central, tanto es así que, digamos, la propuesta estrella que se iba a votar, bueno, que se votó, se consiguió situar el hecho de que el Parlamento apostara por la creación por ley de un mecanismo independiente de supervisión de los cuerpos policiales. Lo que pasa
que, y diferenciado del defensor del pueblo, Síndic de Greuges. Lo que pasa que al final no todas las fuerzas políticas decidieron que eso fuera una buena idea y concretamente, pues, bueno, Partido Popular nunca ha participado en la comisión, con lo cual no estaba. Por supuesto, Vox votó en contra, Ciutadans votó en contra, Partido Socialista también votó en contra, Esquerra Republicana, la CUP y En Comú Podem votó a favor y Junts per Catalunya también votó en contra, con lo cual no salió por el momento, decimos, que se empezara el proceso para crear ese mecanismo independiente. Lo que sí salió fue la retirada del CIRIX y también otras cuestiones que sí valoramos muy positivamente, como que haya reformas en la División de Asuntos Internos para mejorar los mecanismos internos de control y rendición de cuentas, la creación de una oficina de afectadas de violencia institucional como un servicio público en el cual se asista y acompañe a personas afectadas, la creación de un turno de oficio de violencia institucional en los colegios de la abogacía de Cataluña para que haya también un servicio legal de calidad, la obligatoriedad de que los agentes de policía entreguen un formulario de parada, lo que se ha venido a decir formulario de parada, para evitar las identificaciones por perfil étnico-racial y otras medidas que bueno, pues todavía estamos como estudiando, con lo cual, de un lado, se han hecho avances, por supuesto, lo que pasa que sí somos conscientes de que se ha perdido una oportunidad histórica de empezar un proceso serio de creación por ley de un mecanismo independiente, pero no tiramos la toalla y vamos a continuar. Si ahora no se puede, se podrá dentro de un año o dos. Claro que no. De eso no me cabe duda. Sí, una cosa que quería preguntarte es, a nivel de impunidad, Anaís, o sea, si nos puedes comentar un poco cómo está el tema a nivel de cuántos casos llegan al final o no llegan. Uno de los elementos cruciales en este tipo de armamentos, bueno, sobre todo pues por lo que se refiere, en general el uso de la fuerza, la impunidad es la norma y la excepción es conseguir pues llegar digamos, a condenas o a rendición de cuentas total, pero bueno, que eso también está cambiando. En ese sentido yo soy positiva. Si comparamos hace 10 años, ahora las diferencias son sustanciales. Hace 10 años era mucho más difícil conseguir pues, que se investigaran los casos y se investigaran bien. Ahora es más fácil, pero aún así sigue habiendo deficiencias. Hay 16 sentencias del Tribunal Constitucional diciendo que no se está investigando de forma eficaz en este tipo de casos y 13 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por no investigar eficazmente el maltrato y la tortura, con lo cual es evidente que eso sucede, pero bueno, se van haciendo avances. En este tipo de proyectiles tenemos otro problema, que es la absoluta falta de trazabilidad del proyectil. Entonces, eso en las balas de goma es absolutamente evidente porque son armas absolutamente incontrolables, lo cual es gravísimo que el Estado asuma que se puede disparar un arma que se sabe que puede causar la muerte, porque la ha causado Íñigo Cabacas en el 2012 en el País Vasco, por ejemplo, o mutilar a la población. O sea, se sabe que cuando se dispara puede causar la muerte o lesiones gravísimas y se sabe también que cuando se dispara no se sabe dónde va a acabar. O sea, que se puede disparar, digamos, de forma descontrolada. Esto en las balas de goma es evidente. Caso de Ruiz Español, conseguimos identificar al que disparaba porque había muchísima prensa, gente grabando, y pudimos identificar al agente concreto que disparó, pero no teníamos el número porque por delante no estaba la numeración. De ahí digo que justo hoy se lanzó una campaña de identificación 360 grados que también ¿no? está, de hecho, Saldo también hace difusión, etcétera, para precisamente conseguir que la identificación sea eficaz. En el caso de las balas de foam, se supone que la trazabilidad era mejor porque cuando explicaban este tipo de armamento en el año 2010, el comisario Sergi Pla dijo: ahí donde se dispara, ahí donde se apunta, se impacta. Bueno, ahora nos dicen eso en los tribunales, ahora ya nos dicen que eso ya no es verdad, que no es verdad que sea un arma de precisión, pero en todo caso, cuando no hay medios técnicos, no digo que no existan, sino que no los hay, no los tienen Mossos d'Esquadra, para pues, que se grabe el arma de la que sale o que se geolocalice el proyectil o cualquiera de los medios que se consideren adecuados para saber
tal proyectil, de qué arma, que ha causado una lesión, de qué arma ha salido. Con lo cual nos pasa que al no poder identificar el autor, a nivel penal, muchas veces se hace la investigación, pero luego no se llega a juicio, o si se llega, como el caso de Esther Quintana, pues bueno, en ese caso hubo absolución, ¿no? Después hay la vía administrativa. En el caso de que no se puede identificar autor concreto, pues se va a la vía administrativa y que la administración se haga cargo. Pero eso, por ejemplo, en otro caso administrativo, la administración dice, Mossos ahí no utilizó bala de foam, a pesar de que nosotros sabemos que sí, porque en ese contexto se encontró foam, y como la administración dice que no, pues la administración dice que no asume las consecuencias, con lo cual la impunidad es elevadísima. Pues con este caso de impunidad aquí a nivel local pasamos a... Muchas gracias, Anaís, porque es que podríamos estaríamos horas hablando de esto. Realmente es una pena tener un tiempo tan acotado, pero pasamos al caso chileno, ¿no, Javi? Sí. ¿Le puedes preguntar un poco? Exacto. Porque del caso local, del español, pasamos al caso chileno, ¿no? Aprovechando que tenemos a Javier aquí. Le vamos a exprimir al máximo. Si nos puedes compartir qué pasó durante el estallido social, ¿no? De Chile, que todos sabemos, qué armas se utilizaron, porque sabemos, por ejemplo, que se hizo uso de estos famosos perdigones, que en las orientaciones de Naciones Unidas se dice explícitamente que no se pueden utilizar, y cómo está la situación ahora, ¿no? ¿Qué nos dices, Javi? Bueno, el estallido fue entre 18 de octubre del 2019, más o menos hasta enero del 2020. Fueron manifestaciones multitudinarias en distintas partes del país, y el presidente chileno de la época salió a hacer una declaración pública, dijo que se estaban enfrentando a un enemigo poderoso. O sea, básicamente, semióticamente hablando, digamos, el discurso del Estado fue tratar a los manifestantes como enemigos. Y eso vino aparejado entonces con un estado de excepción, donde sacaron a los militares y efectivamente las policías. Es posible especular que la declaración de enemigos que hace el presidente explica un poco la violencia con la cual se respondió. ¿Cómo se respondió? Bueno, se desplegó el uso de escopetas normales, calibre 12, en las cuales se utilizaron dos tipos de cartuchos fundamentalmente. Un cartucho de perdigones de goma, de 12 perdigoncitos de goma, y Super Socks, que son básicamente unos calcetines de Kevlar que se disparan. Empezaron a usarlos, ¿no es cierto? Estos ya lo habían usado en el 2012, habían generado traumas oculares, pero en principio se retiraron, digamos. Pero nosotros sabemos hoy que es un tipo de armamento que normalmente antes del estallido se utilizaba en contra de grupos minoritarios, en el pueblo mapuche, en el sur de Chile, o bien en contra de en ciertos sectores más marginales de Chile, que es un poco el discurso que siempre aparece. O sea, no es una violencia democratizada, es una violencia que se dedica a grupos marginados hasta que ocurre una protesta multitudinaria y la violencia en el fondo se empieza a democratizar, entre comillas. O sea, se lesiona a gente que antiguamente no hubieras lesionado. La cifra de personas con trauma ocular actuales, hay distintas fuentes. La más confiable que yo trabajo habla de 200 a 300 personas con lesiones oculares, algunas de ellas con daño irreversible, pérdida de la visión, concentradas en un periodo de tiempo muy corto, que es básicamente entre octubre y diciembre. Ahora, ¿por qué tuvimos tantas personas lesionadas en un periodo tan pequeño? Es que a diferencia del caso francés, el caso de Irlanda del Norte y el caso español, es la munición. ¿Por qué? Porque cada vez que se disparaba un cartucho salían 12 perdigoncitos en el aire. Y se sabe hoy que podían disparar hasta 3 cartuchos en menos de un minuto. O sea, en el fondo se podían poner 12, 24 o 36 perdigones en el aire. Además, a diferencia de la pelota de goma o la bala de foam, que son generalmente más grandes, los perdigones, al ser más pequeños, tienen mayor posibilidad de ingresar en la cavidad ocular y generar los traumas oculares. Y al mismo tiempo, por un tema de la energía cinética, por ser pequeños, adicionalmente tienen mayor probabilidad de penetrar. En cambio, las pelotas de goma lo que producen son lesiones contusas, digamos, quebran hueso o hemorragia interna. No es que sea una más peligrosa que la otra, pero generan lesiones diferenciadas. Nosotros peleamos para efecto de que se retiraran. Logramos en algunas ciudades que los tribunales prohibieran el uso de los perdigones, pero lo que ocurrió ahí fue que la policía empezó a disparar las bombas lacrimógenas al cuerpo.
Y de hecho hay un famoso caso de Fabiola Campillay, que actualmente es una senadora, que le dispararon el cartucho lacrimógeno en la cara, quedó ciega de ambos ojos. Ahora, a 3 años del estallido social, un poco lo que plantean ahí, o sea, la falta de trazabilidad, el secretismo de la información, la falta de colaboración de la policía, de carabineros, con algunas investigaciones, y al mismo tiempo una cierta ambigüedad, ha llevado a que más de 200 causas que se iniciaron estén actualmente archivadas. Existen solamente alrededor de 80 procesos vigentes, siendo que tenemos más de 300 víctimas solamente con trauma ocular. O sea, un gran universo de causas fue archivada. No tenemos un registro actual, no se ha hecho un registro actual de la cantidad de casos. No existe la Fiscalía chilena, yo lo he criticado abiertamente, no se está llevando un registro de cuántas causas se ingresan al sistema por violencia institucional. Hay un registro que es incompleto. Y básicamente existen, creo que, 3 condenas a la fecha, lo cual es inaceptable. Y en principio está todavía abierta una causa por responsabilidad de mando de las policías. En parte porque el argumento que se plantea es el siguiente, básicamente. Se puede demostrar que Carabineros de Chile, al menos, sabía antes del estallido social que las municiones podían generar traumas oculares a cualquier distancia. O sea, tenían el conocimiento técnico. Y de todas maneras se decide desplegarla en varias ciudades. Es como un primer elemento. Y el segundo elemento es que empezándose a producir las lesiones oculares, que partieron ya en octubre, o sea, en octubre, o sea, en 18 de octubre, ya las 2 semanas habían varias lesiones oculares, no se retira la munición. O sea, tenía el conocimiento. De hecho, la que sí se retiró fue el Super Shock. ¿Y por qué se retiró el Super Shock? Porque a una persona se le disparó a corta distancia y el Super Shock ingresó al cráneo. Y el Colegio Médico de Chile presentó los hallazgos en el Parlamento y esa se retiró, pero los perdigones siguieron utilizados. Y actualmente, después de toda la pelea que hemos tenido, de hecho, Matthew y Anaís me acompañaron en un momento al Congreso chileno virtualmente, no hemos logrado que se retiren los perdigones, solamente logramos que se cambie una munición de 12 postas a 3 postas de goma, pero tiene los mismos problemas que hemos dicho. Múltiples proyectiles, son muy imprecisos, y en el fondo no debieran ser utilizados para control de grupos de personas y en general no debieran ser utilizados. O sea, de alguna manera estamos en una situación de incertidumbre y en Argentina, si ustedes pueden apreciar, hay muchos casos recientemente de uso de perdigones y actualmente en Perú también, particularmente las manifestaciones que se están produciendo ahora. No sé por qué hay una predilección por la escopeta acá en Latinoamérica. Yo supongo que es porque es más barata, porque la escopeta misma es una escopeta normal, o sea, siempre hay escopeta. Y en el fondo lo único que tienen que hacer es comprar las municiones. Qué pequeño detalle, o sea, una cosa que encontramos cuando estábamos haciendo nuestra investigación es que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile detectó que los balines que se están disparando tenían un porcentaje que no coincidía, o sea, de sustancias duras que no coincidía con lo que ponía la empresa fabricante, que esto también es otro tema, ¿no? Que la empresa fabricante a veces pone unas instrucciones, pone unas características que después no se ajustan a la realidad. Sí, no, eso, lo que pareciera ser que la empresa era una empresa que importaba originalmente, e importaba las municiones Fiocchi, que son italianas, y después, para abaratar costos, empezaron a crear municiones. Y esas municiones además se endurecían, como es goma, se endurecían con plomo. Lo cual en el fondo cuando la munición ingresaba al cuerpo, sea en la cavidad, generaba una reacción mayor, más grave, porque era una goma, ¿cómo se llama?, que se reciclaba. Y hay conozco gente que todavía tienen perdigones en el cuerpo y en general son perdigones que contienen plomo y no sabemos en el fondo, en el largo plazo, cuáles son las consecuencias que va a tener el hecho de tener plomo, digamos, en el cuerpo. Pero y aquí termino, digamos, y uno de los grandes temazos que tiene en Chile actualmente es que no hay una política de reparación a la fecha. No hay ninguna política. Hay gente que se ha suicidado, hay víctimas que tienen síndrome de estrés postraumático, hay gente que no puede trabajar por las lesiones oculares. Es una discapacidad generada en un país que no tenemos un servicio público un poco como el español, digamos, que ustedes tienen como un servicio público más asequible, ¿no? En Chile, en el fondo, que te mutilen, que te generen una discapacidad, es un costo, además, no solamente en tu cuerpo, sino económico. Porque no te puedes acceder, digamos, o sea, acceder al servicio público es malo y no hay ningún apoyo tampoco de salud mental. Y eso también es uno de los temas que estamos luchando ahora, que en el fondo haya una buena política de reparación, pero el Estado ha confesado que tampoco tiene estadísticas claras sobre quiénes son las víctimas y dónde están las víctimas.
Bueno, otro agujero negro, ¿no? Por allí no paran de haber agujeros negros por todas partes. Muchas gracias por contarnos cómo está la situación allí, Javier. Bastante desoladora, la verdad. Por aquí teníamos algunas preguntas y también, Ainhoa, yo te invito a que participes. Ya sé que tenemos que ir rápido porque tenemos que acabar en 5 minutillos, pero no sé, por aquí, por ejemplo, nos preguntan ¿quién vigila al vigilante? Después también a Macio queríamos preguntarle 1000 cosas. No sé, Ainhoa, si quieres, coge la palabra y adelante. Yo es que creo que igual tenemos que, porque ya empezamos con mucho retraso, siempre nos pasa Sí, porque es todo muy interesante. un poquito de retraso. Pero Tendrá que ser breve. Pero así algo para... Lanzaría unas reflexiones así. Hay alguien que dice que si te acabamos ya, que justo acabas de llegar, no te preocupes. No, acabamos el debate. Nos queda un buen rato. No, queda un ratito. Seguimos con este tema, no te preocupes. A las 6 seguro que acabamos, pero... Hemos de, porque si no podemos estarnos horas. Yo solo apuntaría lo preocupante que sea que partidos políticos de Cataluña, ¿no? Como nos ha explicado Anaís, si el modelo policial para ellos funciona, ¿de qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo de que haya una rendición de cuentas, una fiscalización del trabajo? Está claro que los partidos políticos no están velando por la protección de las personas y que están velando por un tipo de sistema que ni siquiera ellos tienen claro que funcione, porque si no, no tendrían dudas en que los policías están haciendo bien su trabajo y que por tanto haya transparencia, ¿no? Esta yo creo que es una reflexión muy importante. Después yo creo que es importante, aparte de todo lo que habéis dicho, que nos planteamos si realmente se puede llegar a realizar un uso lícito de este tipo de armamento, porque esto está al final en el fondo del debate, y si realmente estas armas se pueden utilizar bien. Porque el riesgo es que cualquier arma la puedes utilizar como quieras, ¿no? Entonces, si el arma no se puede utilizar bien, no se pueden garantizar los derechos, lo que hay que hacer quizás es retirarla, ¿no? Es verdad que estamos muy lejos de poder hacer esta reivindicación que es de máximos. Y después lo último que yo plantearía, que también creo que es un debate que se podría alargar mucho, pero es al fin y al cabo, a lo mejor lo que está fallando aquí es las medidas que toma el Estado para controlar la protesta, ¿no? Para controlar la disidencia. Si el despliegue de los antidisturbios está generando o no más conflicto, porque eso ya se está hablando y ya se está estudiando. Si este es el problema de fondo, si contribuye a que el conflicto escale, quizá ya estamos hablando también de otro problema de fondo, ¿no? Que es que no debemos abordar así la protesta social. Bueno, de hecho, perdona, Ainhoa, solo como pequeño paréntesis, en las orientaciones de Naciones Unidas sobre el uso de estas armas ya advierten de esto. O sea, que desplegar estas armas ya puede generar este tipo de reacciones y de situaciones. O sea, que es una cosa que está apuntada. Lo que pasa es que como parece que los estados no han leído estas orientaciones porque no implementan nada, pues no sé. Exacto. Ya. Bueno. Ainhoa, estás muteada, ¿eh? Te silenciaste. Sí, perdón. Y ya acababa de hacer una reflexión que es una de las cosas que más me ha sorprendido haciendo esta investigación desde la ingenuidad total, que es que pensaba que no nos encontraríamos tanta opacidad como con las armas convencionales a la hora de investigar las exportaciones. Y resulta que sí nos estamos encontrando un nivel muy alto de opacidad para saber qué está pasando con estas armas. Por tanto, estamos hablando de que la élite militar y la élite policial, el Estado las tiene completamente controladas, ¿no? Si las cosas se están haciendo bien, yo insisto otra vez, ¿no? ¿Por qué hay esta opacidad? Si creen que lo están haciendo bien, ya saben que no lo están haciendo bien, ¿no? Ya partimos de una mala praxis inicial. Y yo con esto pues ya dejaría las reflexiones por mi parte. Si queréis hacer una reflexión final, Macio, Javier y Ainhoa, ya para cerrar, nos sabe mal porque ya os hemos dicho que nos quedaríamos horas aquí, pero... A ver, de mi parte, solamente retomar una idea que planteó Anaís en términos de la pregunta que plantea, ¿quién vigila a los vigilantes? Yo creo que la situación actual, la situación de opacidad, responde a muchas razones. Yo creo que el Estado no quiere soltar la posibilidad de defenderse, entre comillas, ante manifestantes o ante grupos que consideran sublevados o grupos de personas que ni siquiera consideran ciudadanos. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente se genera esta especie de opacidad, de que hay un discurso político que minimiza los riesgos, pero al mismo tiempo no quiere revelar esos riesgos. Por tanto, el único mecanismo que nos va quedando, por un lado, son las organizaciones civiles que empiezan a investigar el tema
que empiezan a revelar la información técnica, porque yo creo que en Chile lo que me he topado es que mucha gente no entiende el problema porque no entiende criminalística, no entiende de balística. Si tú entiendes de balística, tú entiendes un poco de las lesiones que se pueden generar, pero ¿quién va a entender de balística en la sociedad civil? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender de balística? Tenemos que aprender sobre las municiones para poder hacer una rendición de cuenta externa a una rendición de cuenta que tiene que hacer el Estado. Y yo creo que... Claro, yo con esto cierro y por eso agradezco esta oportunidad, porque creo que además la posibilidad de conversar con ustedes en España o de hablar de lo que ocurre en Chile, las redes internacionales, creo que en el fondo es una forma de apoyarse. Sí, no, aquí hay una pregunta para ti que justamente te pregunta, gobierno de Boric, continuismo respecto a Piñera, esto te lo preguntan por el chat, así muy brevemente. Sí, así de forma breve. Muy brevemente, creo que hay una intención de generar cambios, pero al mismo tiempo políticamente el gobierno actual no tiene apoyo. Actualmente la aprobación de Carabineros está un 70% de nuevo porque efectivamente hay un discurso de miedo a la delincuencia y en el fondo, no sé si en España pasa lo mismo, pero en Chile es muy bipolar la relación. O sea, se apoya a Carabineros y por tanto hay que darle carta blanca y cualquier postura que plantee que hay que mejorar la institución es crítica, es enemistarse, es apoyar la delincuencia y es por tanto comunista. Esa es como la razón popular. Y eso no puede, porque efectivamente una institución pública tiene que estar sujeta a rendición de cuentas. Y eso es lo que no ocurre. O sea, yo creo que hay muchos problemas en España. O sea, tienen más policías que nosotros, porque tienen la policía autonómica, la policía, los guardias, ¿cómo se llama? Los mozos de escuadra. Pero varios de los problemas que ustedes tienen los tenemos nosotros ahora. Y el problema es que si no hay apoyo político para hacer una rendición de cuentas, entonces no se pueden tocar las policías. Y fracasos de reformas policiales hay muchas. Yo creo que la única exitosa, entre comillas, que conozco es la que se llevó en Irlanda del Norte con el RUC. Pero en Latinoamérica hay fracasos en Argentina, el mismo fracaso en Colombia. Los policías tienen mucho poder. Y es porque los políticos le dan mucho poder. Y entonces finalmente hacer una rendición de cuentas es casi imposible. Y yo sí puedo añadir un minutito a eso. Sí. Para complementar la idea que estabas desarrollando tú, Javier, yo creo que ahí la sociedad civil tiene un papel clave. Bueno, como siempre, todos los derechos humanos se han conseguido a base de la sociedad civil que ha luchado para conseguirlos, con lo cual en eso tampoco hay diferencia. Y es clave lo que justo estabas diciendo ahora, ¿no? El apoyo que pueda recibir digamos, pues no la institución de la policía en sí misma, porque en Cataluña la policía está muy bien valorada en general. Lo que pasa que la violencia policial no se tolera y eso se ha conseguido a base de muchos años de cada vez que había casos conseguir traspasar digamos que fuera noticia, porque al principio tampoco lo era, que es lo que pasa a nivel estatal, no es noticia, pero a base de conseguir difundirlo por las redes sociales, etcétera, etcétera, se consiguió que sí preocupara y que por lo tanto haya un consenso generalizado que diga no, es intolerable la violencia policial, el abuso policial y por lo tanto no queremos una policía que mutile, que mate, que maltrate, que torture, etcétera. Cuando ese es el consenso social es mucho más fácil realizar cambios, porque cuando pasan cosas, evidentemente hay un cuestionamiento por la parte de la sociedad y la institución se tiene que mover, pero la institución no se va a mover si no hay una presión social para que se mueva, eso es así. Entonces, esa es la parte buena, que es que sí tenemos mucho que hacer como sociedad y podemos, evidentemente, cambiar las cosas. Y Matthew, para si quiere añadir algo así rápido para acabar. Sí, gracias. Sí, solo enfatizar que realmente el uso de estas armas se ha banalizado. Vemos nubes de gas enormes en la tele y pensamos que es normal. Preguntas a un detenido, ¿y sufriste algún tipo de abuso, de maltrato? Y dicen, no, realmente no. Y solo es cuando preguntas, ¿y cómo fue la detención? Y dice, pues me dieron un golpe con la porra, me apretaron mucho las esposas. Pero es normal, ¿no? Y es ahí donde ves esa banalización. Y tenemos que reconocer que estos actos son graves violaciones de los derechos humanos, pueden constituir tortura o otros malos tratos y partir de ahí. Y muchas gracias otra vez por la invitación de estar aquí con ustedes. Gracias a todas vosotras, la verdad. Vamos a ir acabando con el debate.
No, de verdad, muchísimas gracias. Creo que vamos a hacer una segunda parte dentro de unos meses porque nos hemos quedado con muchísimas ganas de seguir hablando. Nada, que vayas súper bien y seguimos en contacto. Sí, Gracias. hasta luego a todas. La Adiós. verdad, bueno, ahora nos Chao, veremos. chao. No nos vamos, ¿eh? Aquí unos cuantos nos quedamos. No, claro, nos vamos del debate, pero seguimos. Vamos al debate. Vamos a la siguiente sección. Edu, dale. Sí está, Edu. Hola. A ver, vamos a pasar con Koldovi, ¿no? Y su compañera, Sara. Estamos por aquí. Hola, Koldovi. Hola, Hola. Sara. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Hola, Sentimos Sara. sentimos el Hola. retraso. Era muy interesante este debate y no sabíamos cómo acabar, pero Sí, ya os dejamos a todos para que tengáis estos 10 minutitos. muchas Así que, gracias. Ha Edu, sido súper interesante y muy necesario para continuar ahora con esta sección que es el viaje y que lo que busca es conocer un poquito aquellas alternativas que frente a las realidades que se dan, ¿no? Tanto de militarización como de securitización, como de policialización, pues que lo que buscan exclusivamente es defender los derechos de las élites, de los más ricos, y por otra parte también lo único que buscan es la represión de la disidencia, pues ver también qué se hace desde la sociedad política organizada, qué hacemos para dar respuesta a esta realidad, para defendernos, ¿no? Y por eso hoy contamos con Sara. Y con ella vamos a hacer este viaje, ¿no? Que empezamos con una frase de Marina Garcés que dice: no solo somos seres vulnerables, como se insiste tanto hoy, nuestra vulnerabilidad es inseparable de una gran potencia colectiva de creatividad, de invención y de resolución práctica de nuestros problemas comunes. No hay que olvidarnos, no solo somos personas enfermas de un planeta enfermo, somos ni enfermeras, somos co-creadoras de un mundo en el que queremos vivir dignamente. Y para vivir dignamente existen este tipo de iniciativas como en la que participa Sara. Sara participa en Legal Sol. Es bien lindo, ¿no? Esto de Legal Sol, esta combinación de palabras, ¿no? Porque el sol que nos da calor, que nos da luz, ¿no? Y que nos ayuda en el ámbito no solo jurídico, pero especialmente jurídico, pues transitar en este ponerse de pie frente a las realidades de represión y estas vulneraciones de derechos, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito, Sara, en qué consiste Legal Sol, quiénes son y que forman además parte de la red de Defender a quien defiende? Sí, bueno, sobre todo quería agradecerte la invitación, que no me pone un poco nerviosa hablar en público, pero me hace ilusión estar hoy aquí. Pues Legal Sol es un colectivo jurídico-político que se creó la misma noche del 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol, en la protoacampada del 15M. Y inicialmente se configuró como el grupo de personas, juristas o no juristas, porque en eso no hacemos distinciones, todo el mundo tiene algo que aportar en esto, que acompañaba a la acampada del 15M en sus interacciones con la policía y los represivos. Y cuando el 15M acabó, acabamos conformados como un colectivo mucho menos grande, claro, pero con unas 20 personas así, que nos dedicamos a acompañar a las manifestantes y a las activistas en acciones de protesta, movilizaciones, etcétera, en todo lo que tiene que ver con derecho de reunión y libertad de expresión. Entonces,
acompañamos en procedimientos sancionadores, en multas, en procedimientos penales cuando hay detenciones y también en casos de litigio cuando se vulneran derechos de las personas movilizadas. Y además somos parte de otras redes de organizaciones. Una de ellas es Defender a quien defiende, que es un colectivo que funciona a nivel estatal, que son pues una decena de organizaciones similares a la nuestra. Yo que sé, está Iridia, que acabamos de ver a Anaís, está Novac, está la TDHA, la Comisión de Derechos Civiles de Zaragoza, bueno, hay un montón de organizaciones y lo que hacemos es tratar de crear una coordinación para defender el derecho a la protesta. Entonces, hay como una cosa que se llama Red Maya, que es una red que monitoriza vulneraciones policiales de derechos como en un mapa que elabora un informe estatal. Tenemos una campaña para, bueno, la que se ha lanzado hoy, ¿no? La de identificación 760, para conseguir que los funcionarios policiales lleven el número de placa visible desde cualquier ángulo. Tenemos una campaña estatal contra las balas de goma, de la que estaba hablando antes, y también estamos poniendo en marcha los equipos de observadoras de vulneraciones de derechos de movilizaciones de protestas, que en Barcelona ya tienen un cierto recorrido, son defensoras, y ahora se pusieron en marcha en Madrid, la cumbre de la OTAN, y ahora se está haciendo una apuesta por crearlos en otros puntos del Estado. También somos parte de la red No Somos Delito, que presiona para la derogación de la ley Mordaza. Bueno, básicamente eso es lo que hacemos. Muy bien. Y Sara, ¿tienen mirada también de entrelazar estos procesos de lucha con gente de otros lugares, de otros territorios de nuestro planeta? Esto lo hemos intentado en varias ocasiones. Fuimos parte de una red europea de colectivos antirrepresivos o dedicados a la defensa del derecho a la protesta. Y bueno, tenemos contacto con organizaciones latinoamericanas, ¿no? Con las que compartimos información y recursos en algunos momentos. Pero yo creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Porque bueno, o sea, las dinámicas represivas están cada vez más globalizadas, lo acabamos de ver, ¿no? En el debate anterior. Entonces, tiene sentido trabajar más en eso. Y con las experiencias que van teniendo, ¿cuáles son las principales violencias o vulneraciones de derechos con las que se encuentran? Bueno, nosotros normalmente hacemos una clasificación en represión de alta y de baja intensidad, que es un poco injusta, ¿no? Porque la baja intensidad en realidad no es tan baja. Cuando hablamos de represión de baja intensidad nos referimos a las sanciones administrativas, a las multas de ley Mordaza. Pero digo que tan baja no es, porque es como la quinta esencia de la represión individualizada, porque eso va a tu bolsillo, ¿no? Y a tu patrimonio en una carta a tu casa, y eres tú quien responde sobre esto. Y además afecta de manera más clara a los sectores más vulnerabilizados, que son los que protestan por la precarización de las condiciones de vida. Pero bueno, esta es como la clasificación. Por un lado tenemos sanciones administrativas que son muy, muy generalizadas en el ejercicio del derecho a la protesta. Y luego hablamos de represión de alta intensidad cuando aparece lo penal, ¿no? Básicamente, cuando hay detenciones y procedimientos penales contra activistas y manifestantes, y luego las agresiones policiales, ¿no? Que son una constante
en el ejercicio de derechos fundamentales y que se dan pues, en el transcurso de cargas policiales, en detenciones y en comisaría. Yo diría que adicionalmente la principal vulneración o violencia es el miedo, ¿no? La generación del temor a ejercer derechos fundamentales. Porque el marco jurídico vigente tiene la potencialidad de generar esto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llama el efecto desaliento, ¿no? La autocensura, que consigue que la gente tenga miedo de, por ejemplo, sacar fotos a un policía, que es una cosa que no está prohibida, pero la ley Mordaza nos ha hecho creer que lo está, que tenga miedo de manifestarse, ¿no? Porque el coste efectivamente es alto. Yo diría quizás que esa es la principal violencia. Ok, muchas gracias. Pues, ¿qué propuestas son las que desde Legal Sol, desde Defender a quien defiende, se plantean para afrontar estas situaciones de violencia como respuesta organizada? Claro, o sea, la primera respuesta o propuesta que planteamos es la de formarse en los propios derechos, ¿no? Como leer y conocer bien o preguntar, vaya, qué es lo que, o sea, lo que por ley nos está permitido, que es mucho, y a partir de ahí empezar a dudar, porque hay cosas que no están permitidas por ley que son abiertamente legítimas, ¿no? O sea, de la formación también tiene que surgir el planteamiento desobediente. Creemos que es básico la organización, porque la represión tiene un efecto individualizador abiertamente claro, ¿no? O sea, quien responde es la persona en solitario. Y a lo largo de estos años hemos visto a mucha gente sola. Y creemos que es importante acompañar a las personas represaliadas, ¿no? Los procedimientos son largos, son traumáticos y cuando llegan los juicios ya no hay nadie, no hay colectivo, no hay... Y en lo jurídico sí que animamos a la gente a recurrir las sanciones porque se ganan en vía judicial, ¿no? Y animamos en la medida de lo posible a denunciar. Si se puede, ¿no? Que no siempre es fácil denunciar. Y por último, a ejercer derechos a protestar para cambiar lo existente, porque si no estamos perdidas. He dicho un montón de obviedades, pero supongo que por ahí van los tiros. Muy importantes todas, porque ese trabajo de afrontar colectivamente, con el apoyo mutuo, el acompañamiento, ¿no? Esa manera de cuidarnos comunitariamente, creo que es un ejercicio que es tan necesario que a veces lo damos por obvio, pero está la cosa un poco compleja, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos quedaría hablar de muchísimas cosas y de retos y demás, pero como tiene que continuar este viaje, muchísimas gracias, Sara. Te quiero dedicar una frase de Emily Dickinson que dice algo así como: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Pues muchas gracias por ese trabajo de ayudarnos a ponernos en pie. Un abrazo. Gracias a vosotras. Un abrazo. Chao. Hola, hola. Buenas. ¿Está por aquí alguien? Estaba el perrito aquí, se ha colado, había un momento de... Bueno, pues bienvenidas a la segunda parte de la sección Mambrú se fue a la guerra. Edu, ponme a Mambrú. Ponle a Mambrú por aquí, ponle al señor Mambrú. ¿Dónde está el conde de Marlborough? ¿Verdad? Mambrú se fue al cine.
Viene de una, ya lo explicamos en la sección anterior, si no os acordáis, es una canción que se inventaron los franceses, que eran un poco malos, en una guerra entre Inglaterra y Francia, y hicieron una canción porque pensaron que Mambrú, que se fue a la guerra, se había muerto y estaban contentos de que se hubiera muerto. Y entonces llegó hasta aquí a España y se inventó una canción en que Mambrú se fue a la guerra, se murió y pobrecito y qué alegría y qué alboroto. Y tremendo que se hagan canciones con que el pobre Marlborough se fue a la guerra, pero bueno, aquí está. En vez de irse a la guerra, se fue al cine y le fue mucho mejor. Pues vamos con vamos con la sección de hoy. Para las que nos seguisteis en el capítulo anterior... Aprovechamos para dar las buenas tardes a la gente que se está uniendo ahora, que aún hay gente que está entrando ahora. Y también para decir adiós a Koldovi, que hemos empalmado una sección con otra. Muchas gracias, Koldovi y Sara. Muchas gracias porque por tiempo los hemos empalmado unos con otros y bueno, perdón. Pero muchísimas gracias. Ha sido una sección trancas y increíble. Barrancas. Sí, Koldovi. Muchas gracias por tu viaje. Bueno, pues seguimos con Mambrú. Y para las que no vierais la sección del año pasado, joder, sí que se me ha hecho largo este mes, la de noviembre, el capítulo de noviembre, ahí pudimos hablar de una de las consecuencias de la guerra, la principal consecuencia de la guerra, que es los daños más físicos, ¿no? Exacto, la mutilación, la pérdida de miembros. Y lo hicimos a través de Johnny cogió su fusil, ¿vale? Entonces en esta vamos a darle continuidad porque la idea es que esta sección tenga un poquito de vida propia y vaya evolucionando a lo largo de los diferentes programas que vayamos haciendo. Y en esta trataremos los traumas psicológicos de la guerra, casi tan importante como los traumas físicos. Y ya que tenemos aquí tanta gente conectada, os invito a que pongáis alguna idea de pelis que se os venga a la cabeza, que hayáis visto o que sepáis que van sobre este tema de los traumas psicológicos, antes de poner la que yo venga preparada. A ver qué os ocurre por ahí. Venga, a ver qué sale. A ver si ya os habéis echado la siesta y no estáis estáis más espabiladas, que ya es viernes. Bueno, informar sobre todo que esta sección va un poco más independiente del tema del podcast, ¿no? Y tiene su propio hilo conductor que ya veremos a lo largo de la temporada Sí, es que Ainhoa es independiente. La República Independiente. A ver, por aquí nos dicen la chaqueta metálica. Bueno, va un poco de las dos cosas, sí. Porque usan los soldados allá que ya les parece todo, ¿no? La chaqueta metálica, ves unos soldados que ya están pasados de rosca de todo y les da todo un poco igual. Exacto. No sé si tenéis seguro que habéis... Me suena que hablásemos de esta película en algún momento, Ainhoa. No sé si... Off the screens, no sé, en algún momento. Sí, la tendré que rever, porque tengo muchas pelis ahí que tengo que volver a visionar. Seguro que os tiene que ocurrir alguna más, no me creo. ¿Algún soldado loco habéis visto? ¿El sargento de hierro? ¿No se os ocurre ninguna más? Apocalipsis Now, sí. Claro, por favor, estaba esperando que saliera esta peli en este momento, porque recordemos que Marlon Brando hace un papelazo de un soldado que tiene un rango militar muy alto, ahora no recuerdo si es un comandante o un coronel, y acaba muy traumatizado, ¿no? Por todo lo que ha hecho en la guerra de Vietnam. ¿Alguna idea más? También yo ahí voy a meter también, aunque yo no soy el público, pero bueno. No, lanza. La serie de... Creo que está producida por Spielberg, no lo sé, en verdad, yo no me acuerdo. De Pacific, que es de HBO, que también en sus capítulos finales cuenta un poco cómo es este síndrome postraumático, como bastante duro, ¿no? Exacto. 1916. A ver, ¿te refieres a la de... No es 1900. ¿Es todo plano secuencia? ¿Es la de que es todo plano secuencia? Pero no es 1900. Creo que es 1917. Pero sí, 1917. Pues, aquí, las dos versiones, dice. Hay dos versiones. Vale. Bueno, bien. Sí, debe de ser. Bien, pues ampliaremos un poco el espectro que tenéis. Hay muchísimas pelis que tratan el trauma psicológico, debería haber muchas más, porque desde luego las consecuencias son brutales. Y os voy a explicar algunas de las consecuencias que ha tenido los traumas psicológicos y algunas curiosidades. Se empieza a reconocer el dolor psicológico de la guerra en la Primera Guerra Mundial. La quinta parte de los soldados británicos que combatieron se vieron afectados por trastornos de guerra.
Segurísimo que en todas las guerras anteriores ha habido muchísima gente que ha acabado con un trastorno de estrés postraumático brutal. Pero que digamos que la Primera Guerra Mundial empezó a, digamos, plantearse esta cuestión. En la Segunda Guerra Mundial, los psiquiatras norteamericanos desarrollaron la denominada psiquiatría militar. Y esto consistía en que antes de enviar a los soldados a la guerra se les hacía una encuesta, un test para ver cómo estaban psicológicamente, si estaban fuertes psicológicamente. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial también se empezaron a llamar a estos traumas la neurosis de guerra, que después también ha cogido la concepción de fatiga de combate o estrés postraumático, que es como ahora se reconoce, digamos, de forma más oficial en el mundo de la psiquiatría y de la medicina. Y después también consistía esto que impulsó el ejército norteamericano en tener especialistas en salud mental en el área de combate. Que luego también dices, ¿cómo acabarían estos que estaban desplegados en la propia guerra? ¿Cómo se curaban ellos mismos sus propios traumas, ¿no? Porque al final estás desplegado en una zona de guerra, ¿no? Sí. Después hay otro hito que es en Vietnam. 700.000 veteranos se certificó que requirieron de algún tipo de ayuda psicológica. Ya sabéis que la guerra de Vietnam, y eso que sepamos de los norteamericanos, no querramos saber los vietnamitas que fueron prácticamente quemados con napalm, cómo acabaron a nivel tanto de salud como a nivel psicológico, ¿no? Y la última guerra de Irak. Me ha venido a la cabeza la serie de This Is Us, que no sé por aquí si alguien la ha visto, pero que también se habla de la guerra de Vietnam, de uno de los hermanos, los dos hermanos que, no voy a hacer spoilers, da igual, pero que hablan del tema. Pues esta no la he visto, mira, me la apunto. Es muy buena. Y también decir que en Vietnam también se utilizó varios tipos de químicos, entre ellos químicos que luego se utilizarían para agricultura, ¿no? Increíble. Pero sí, muy fuerte. El DDT, brutal. Sí, prácticamente les fumigaron como insectos, ¿no? A los pobres vietnamitas. ¿Qué más? Irak se estima que ha dejado trastornos a más de 100.000 soldados, de nuevo norteamericanos, porque no tenemos los datos de todos los iraquíes como pueden haber acabado después de esta invasión por parte de Estados Unidos, ¿no? Y civiles también. Exacto. El dolor psicológico de las personas afectadas por la guerra, a día de hoy estamos muy lejos de tener una medición exacta de la profundidad que puede llegar a tener, ¿no? Y ya no hablemos de los niños y de las mujeres que viven aún una violencia extra derivada de la violencia de la guerra, ¿no? ¿Se os ocurren más pelis por ahí a los que estáis atendiendo? Si no, yo voy a lo mío, ¿eh? Parece que no. Dale, Ainhoa. Adelante. Bueno, yo te voy a decir otra. Sin novedad desde el frente. Sin novedad en el frente, que es nueva. Muy buena. Sí. Bueno, de hecho es una peli antigua. Sí, realmente. Que ahora se ha hecho como una especie de remake, que no es exactamente un remake, porque tiene algunas diferencias. Pero muy chula. Mira, la vi el fin de semana pasado. Deja como un mal cuerpo. Que es como tiene que dejar una peli de guerra, con mal cuerpo. Tierra y Libertad, la peli sobre la Guerra Civil Española. Sí. Si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Ahora yo no recuerdo, porque hay algunas que las he visto hace tanto que no recuerdo. Si queréis explicar en concreto por qué es por escrito, pero yo no recuerdo. Sí, de Ken Loach. Sí. No recuerdo exactamente en Tierra y Libertad cómo reflejan las implicaciones de ello. No me acuerdo tampoco. Pero claro, la he visto hace mucho. Me encantó, pero hace años que la vi. Sí, es muy buena, la verdad es que sí. Ken Loach siempre tiene pelis muy críticas con la guerra. Pues bueno, un reto, deberes para la próxima. La próxima ya veremos de qué va y os volveré a pasar examen. Pues vamos con la peli de ahora. Edu, ¿nos la pones? Y después la presentamos. Mi encuentro con Boaz tuvo lugar en el invierno de 2006. Aquella noche, por primera vez en 20 años, me volvieron a la cabeza imágenes de la guerra del Líbano. Pero no solo del Líbano, sino de Beirut Oeste. Y no solo de Beirut, sino de la matanza en los campos de refugiados de Sabra y Shatila.
Edu nos la ha parado muy rápido. Porque vamos tarde y Edu nos va con los timings. Bueno, es verdad. Ahora sí, Edu. Bueno, pues esta peli, muy onírica, es Vals con Basir. Tiene muy buena Y explica... pinta. ¿Cómo? No, que así de entrada tiene muy buena pinta. Además, he escuchado muy buenas críticas y como de las que se tienen que ver. Es muy buena y no está exenta de polémicas, porque el director es Ari Folman, que es israelí, y lo que muestra la película es bueno, la historia de un soldado. Sabéis que en Israel el servicio militar es obligatorio, y durante la guerra civil del Líbano, entre 1975 y 1990, digamos que el ejército de Israel colaboró de alguna manera, o fue colaborador necesario, cuando los paramilitares cristianos del Líbano, que estaban en conflicto con los musulmanes libaneses, asesinaron a más de 2.000 refugiados musulmanes, la mayoría de ellos palestinos. Es lo que se dice la masacre de Sabra y Chatila, que las Naciones Unidas ya declaró como genocidio. Digamos que Israel ayudó, abrió puertas a estas milicias paramilitares para que entraran en el Líbano, porque en aquel momento, digamos que estaba de alguna manera muy implicado en la guerra civil en la frontera, en la zona fronteriza. Dejó que pasaran estos paramilitares, y además es esta escena tan onírica de las bengalas que caen, que es el soldado, el mismo Ari Folman, que se acuerda de estas bengalas, es que fue clave por parte del ejército israelí iluminar el territorio para que estos paramilitares pudieran ejercer este genocidio contra estos refugiados, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, bueno, aquí el ejército israelí realmente no hizo nada, hizo una parte muy importante, que fue mirar para otro lado y además facilitar de una forma brutal esta masacre, ¿no? Y no colaborar en ningún sentido a pararla. Por tanto, lo que nos viene a decir la película es que el soldado se ha quedado muy traumatizado por haber permitido esta masacre, ¿no? Y todos esos recuerdos van emergiendo. La película va sobre cómo esos recuerdos van emergiendo, y la verdad es que es muy bonita. Y aquí podremos entrar en el debate, porque no deja de ser un director israelí que se autodenomina de extrema derecha, pero no ha hecho grandes, digamos, declaraciones contra su propio Estado, ¿no? La Pero película no deja de estar pagada. Así es como se Dime, Ana. No, así es como se autodenomina. Él mismo dice que él es de extrema izquierda, pero bueno, las extremas izquierdas, depende del contexto en el que vives, también podemos entender que varían muchísimo. Sí. Aquí podemos entrar a decir, estamos legitimando el Estado de Israel y su otro genocidio que también está ejerciendo contra los palestinos viendo estas películas. La verdad es que la película es muy crítica con lo que sucedió, es muy importante que se narre porque es algo que no se conoce, que pocas personas saben, y por otro lado, bueno, pues es verdad que dentro de los festivales de cine, cuando se le ha dado un reconocimiento, también debería de salir a la palestra este tema, ¿no? Lo que está haciendo el propio ejército israelí con los palestinos. A menudo se nos intenta borrar el debate político diciendo que no hemos venido a hablar de política, no hemos venido a hablar de arte, pero todo cine tiene un contexto político y en este caso es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es que hay que verlo, ¿no? Hay que ver todo tipo de cine, hay que conocerlo, hay que ver qué nos explican de su propio país y cómo nos explican su historia, y ya cómo podemos ejercer el boicot, porque desde aquí yo reivindico altamente el boicot contra un Estado que es claramente criminal, que tiene una práctica claramente criminal y que ejerce el apartheid contra la población palestina, como ya han declarado todas las organizaciones de derechos humanos habidas y por haber, incluso las Naciones Unidas. Pues bueno, yo recomiendo que veáis la película, pero que sí entendamos que Israel tiene esta parte y que Ari Folman evidentemente forma parte de esta historia de Israel. Exacto. Exacto. O sea, verlo, pero con ojos críticos, ¿no? Al final, que no perder esta mirada crítica. Claro, exacto, tenemos que ver las películas siempre y las series y todo con una mirada muy crítica, ¿no? Oye, pues Ainhoa, no sé si tienes nada más que añadir, porque si no vamos a pasar ya rapidísimamente al último
Mambrullo, nos vamos al cine. ¿Os vais al cine? Bueno, Nos vamos al cine, Mambrullo. oye, pues que vaya muy bien. Muchísimas gracias por las 2 intervenciones, que hoy has estado, vamos, al pie del cañón. Vamos a utilizar el lenguaje militarista. Muchísimas gracias. Sí. Venga. Agur, os dejo Muchas con la gracias sección por de Jordi. todo y por la sección. Ha sido una sección increíble, la verdad. Mira, te Siempre- dan las siempre- gracias, Ainhoa, te dan las gracias. Muchas Por gracias. aquí. Gracias, agur. Adiós. Venga, Agur. dale a la siguiente sección y la última. Sí. Vamos, Edu. Bueno, aquí estamos con Jordi. Hola Jordi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos a la recta final ya. Sí, ¿no? Como siempre, al Como final. siempre, sí, patinando, ya. Así que tendrás, Jordi, hoy que ser breve. Sí, bueno. Claro, como siempre, ¿eh? Como Sí, siempre. nos metemos al lío. Bueno, Venga, sí, exacto. de las armas que dicen que son no letales se ha hablado mucho en el programa, o sea, casi todo el programa. Pero hay una parte que merece especial atención. ¿Qué ocurre con las armas potencialmente letales que caen en manos de la gente normal, de la gente de la calle? Pues estamos hablando, ¿no?, de armas que se pueden adquirir, ¿no?, en algunos Sí. países por parte de particulares. Sí, no, de hecho, las armas llamadas no letales se pueden encontrar fácilmente por Internet. No quisiera hacer aquí animar a nadie a comprarlas, pero son muy baratas y te las envían con coste gratuito. Y la verdad que hay ofertas. Si compras un número mayor, te sale la unidad más barata. La verdad que es muy interesante. No des muchas ideas. Hay de todo, se pueden comprar gas pimienta, que eso sí que es más fácil de encontrar, gas pimienta de muchos tipos, que además es utilizado por fuerzas de seguridad también, hay gas pimienta que es más duro. Hay un arma que llaman arma no letal que he encontrado, que además te enseñan en los vídeos cómo utilizarla, que es un boli, pero un boli que es como de hierro, muy duro, le llaman boli táctico. Entonces sirve para pegar golpes con ese boli a quien haga falta o incluso romper vidrios y lo que fuera. Oye, hay una que además he visto un vídeo de la Guardia Civil en el que avisa que está prohibido llevar este artilugio, que es una tarjeta de crédito que te la pones en la cartera y la desmontas así, clic, clic, y se convierte en una navaja. Sí. Y muy barato. De hecho, esta sí que es barato, ¿vale? 1,34 € la unidad si compras 5. O sea que la verdad que es muy interesante. Pero si te pilla la Guardia Civil con ella en la cartera, la multa puede ser de hasta 30.000 euros, ¿no? O sea que también... Te sale mal, la unidad y ya te sale mal. Exacto. Luego hay otras de las que he ido viendo, ¿no?, que podemos comprar, que serían armas, pero que ciegan a quien te pudiera atacar o a quien tú quieras, que esto también usa la policía en manifestaciones, que es poner luces que te desestabilizan y que te hacen imposible mantener la vista hacia allá y al final no puedes estar en ese lugar donde te hacen, ¿no?, todo un juego de luces. Hay algunas que son de mano y que hacen daño, ¿no?, en los ojos. Luego hay otra que no nos dará tiempo a poner el vídeo para ver cómo es, porque es interesante, pero lo podéis buscar, poner espuma pegajosa, que es algo que el ejército de Estados Unidos aparentemente intentó, se le ocurrió a alguien y lo probó en Somalia en el año 95, que es lanzarle como una espuma a la persona que se le pega y le deja inmóvil y luego pues hay que quitársela, claro, eso era el inconveniente. Y es una espuma que te pega de verdad. Había otro problema, es que si te la tiran a la cara, pues claro, te ahogas y te mueres. Así que ya vemos que no se puede comprar. Espuma pegajosa. Espuma pegajosa. Igual, Edu, si no pasamos el vídeo, Edu, tú tienes el link, el enlace, lo podrías poner por aquí, por comentarios, por el chat. Claro. Un saludo, Little Grass Hop, acaba de entrar, un saludo. Igual, Edu, ponlo por aquí para que la gente pueda entrar, si quiere. Exacto. Claro. El vídeo entero, que tiene varias explicaciones, ¿no?, de estas armas, la verdad que es muy ilustrativo. Y luego también podemos comprar taser de bolsillo para personas normales y corrientes. O sea que también hay tasers para la policía y tasers para los demás. Son tasers que pues, te generan, ¿no?, una descarga
bueno, que te incapacita, ¿no? durante unos segundos, como bien sabéis, ¿no? Pero estamos diciendo que aquí, perdón Jordi, que aquí podemos comprar estas taser, o sea, no es en determinados países del mundo, sino que, por ejemplo, aquí. Sí. Bueno, yo aquí estamos en Barcelona, se puede. No he hecho la prueba, pero yo creo que te la envían con una cajita a casa enseguida. Así aparentemente es así. Digamos que prácticamente todo se puede comprar, pero sería ilegal si no tienes una licencia y entonces luego pues tendrías una multa importante, que Vale. es lo que ocurre, ¿no? Las multas, como he dicho, son entre 300 y 30.000 euros si te pillan con alguna navaja, una espada, una katana o algún otro tipo de estas armas que hablamos. También he visto por la calle porras extensibles que valen como 2 euros en AliExpress mismo. Porras. Sí. Exacto. Sí, que puede llegar a tener casi 1 metro, sí. Sí, todo esto está como muy de moda, ¿no? En algunos grupos, ¿no? que se meten en líos y cada vez hay más, ¿no? de este tipo de armas. Y lo que también puede ser peligroso es que este tipo de armas las lleven la policía. Vienen así metidas en el bolsillo y luego las utilicen en sus operaciones de tapadillo, ¿no? No sé si esto pasa, pero puede pasar, ¿verdad? Luego hay una que se llama la bola wrap, que es un aparato que lo lanzas y te enrolla una cuerda y la bola y te deja así enrollado y no te puedes mover. Esta aparentemente no parece que genere lesiones y sí que en Estados Unidos prácticamente todas las usa la policía, ¿no? Hay un montón de vídeos de pruebas en Estados Unidos donde la policía las usa. Bueno, se usa en Estados Unidos. En Estados Unidos aparecen un montón de estas que las van probando la policía de cada estado, ¿no? Y se ve cómo van viendo, ¿no? Cómo les van. Como decía, por ejemplo, un taser cuesta 69 euros. Ahora que me decías, es verdad, 69 euros puedes tener un taser así de bolsillo, ¿no? Pero bueno, como ven, no son legales. Son legales hasta el punto en que te puedan pillar y no tengas una licencia para llevar todos estos aparatos. Y lo que sí que me gustaría es hablar de otras. Hay tres tipos de armas así para cerrar. Uno que es realmente más serio, los otros dos que pueden ser un poco más divertidos. Aquí le pediría a Edu si quiere ir poniendo el vídeo de este arma que es conocida, que se utiliza cada vez más en las manifestaciones, que se... Go back to Kentucky! Claro, sí, ya era insoportable. ¿Cómo debe ser, no? Estar allí. Entonces, relacionado con esto, lo que aquí la curiosidad, pero esto es un arma real, esto es un artilugio real que existe prácticamente en todos lugares. Lo curioso es que esto probablemente inspiró a quienes se inventaron del LRAD, el AHAD, que es el Acoustic Hailing and Disruption, que se llama algo así como que podía ser un invento que se llamaría algo así como bombardeo y disrupción acústica. No es tanto, no parece un arma, es como un secador así grande, ¿no? Estos secadores que tienen una parte delante muy grande, que por allí captan la voz, el sonido que recibe y lo dispara de vuelta. Entonces, es un invento de unos japoneses, de Kazutaka Kurihara y Koji Sukada, que hay una patente incluso y algunos vídeos muy divertidos en que se puede encontrar cómo ellos muestran que se han inventado esto. Y en realidad, yo me imagino cuáles serían los usos represivos, pero como mínimo puede tener algún uso divertido. Es este secador grande que cuando alguien está hablando, por ejemplo, el profesor está hablando o alguien haciendo una charla,
o un meeting o un discurso, ¿no? En alguna manifestación, si alguien le apunta con este desecador, le devuelve su voz, entonces se la devuelve de tal manera que con ese que le vuelve loco y no puede continuar porque se oye a sí mismo con retorno, ¿no? Como cuando hablamos en el teléfono y nos llega con retorno la voz y no puedes seguir y te oyes. Y esto pues lo ha estudiado, se ha estudiado en Estados Unidos, ¿no? Si pudiera ser viable o qué. Implementable o no. Pero por el momento nada, Por el momento no. Pero podría ser peligroso, ¿eh? Podría ser peligroso porque tú imagínate en una manifestación que te pongan eso y tú... ¿Qué está pasando? Cantando las consignas, ¿no? Etcétera, y te lo pones de vuelta y al final dices, uy, me callo, porque esto te obliga a callarte, ¿no? Porque te vuelves loco, ¿no? Es heavy hasta dónde llega la mente humana para ser capaz de crear este tipo de, ¿no? de cosas. Yo es que me he quedado con lo de la espuma pegajosa y aún no puedo salir de allí. Voy a tener pesadillas esta noche. Exacto. Bueno, y la última, que esto ya es no sé, yo creo que es el sumum de la creatividad en este ámbito, de verdad que hay que reconocer el nivel creativo que han tenido. El titular de una noticia, además de la cadena SER, es que el Pentágono de Estados Unidos propuso crear una bomba gay para transformar al enemigo en homosexual. La idea fue propuesta por un laboratorio en el año 94, el laboratorio Wright del Instituto del Aire de Estados Unidos, en Ohio, que solicitó dinero para desarrollar esta idea, ¿no? Una especie de bomba química en la que saldría alguna sustancia afrodisíaca muy poderosa que llevaría a todas las personas allá a tener un comportamiento homosexual y entre comillas, y minaría el espíritu y la disciplina de las unidades enemigas. Por favor. Esta ya es el máximo. Bueno, por eso va a ser una broma. Esta quizá no existe, pero sí que podemos encontrar algunos vídeos de este tipo de arma que se ha probado, no sé, creo que no se ha utilizado en la realidad, pero se ve cómo se prueba en algunos lugares, en el que se lanza este vapor, en el que los manifestantes, pues cuando les llega, pues es como que se drogan, ¿no? Con LSD o algo parecido, y entonces en vez de seguir protestando, se quedan en un estado, pues se ponen así como ciegos, y a partir de ahí, pues ya pasan de protestar y se van a vivir la fiesta del amor. Aunque aquí Jordi por el chat te dice no más ideas represivas. que no vaya a ser que alguien mire este Twitch. Exacto. No, si no son ideas nuestras, están vistas ya. Sí. El agente de la CIA ahora. Un ingenio aquí que, bueno. Que no sé, o sea, da miedo, pero en fin, en todo caso, muchas gracias por traernos esto. Sí. O sea, al menos es interesante de conocer que se está produciendo este tipo de artilugios que me parecen surrealistas, pero bueno, en todo caso, muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi, por la sección. Ha sido muy esclarecedora. Oye, pues nada, Jordi, te mandamos un abrazo y ya nos vamos hemos dicho que era la última sección, pero hay una mini sección cortita que vamos a poner ahora ya y ya nos despedimos. Porque decíamos que íbamos a desvelar quién había dicho la frase del principio que yo he mencionado. No sé, la gente que habéis seguido el Twitch un ratito, ¿quién creéis que puede haber dicho la cita que hemos puesto al inicio? Igual ya no queda nadie del inicio, no sé. Sí, puede ser, porque como que se va, como que llevamos 1 hora y 45 minutos. Ya llevamos un ratito. La bañera, no entiendo. No, porque están hablando de otra cosa. Aquí hay una conversación paralela. Pues nada, como tenemos que acabar ya, os decimos quién es. Adelante, Javi. Es Ruller Español, que ahora... no, la cita es de Ainhoa Ruiz. Eso, de Ainhoa Ruiz, no, perdón. La cita es de Ainhoa Ruiz. Y ahora, llevamos tanto rato que ya todo se cruza, ¿no? Y ahora ya vamos a la última sección con, efectivamente, sí, Ruiz Español, que era nuestro invitado sorpresa. Ya puedes darle, Edu.
Pues volvamos hacia Hola. antes. Roger español, ¿no? Importante. Podemos vídeo. Hola, me llamo Roger Español y el 2017 en Barcelona recibí el impacto de una bala de goma en el ojo, disparada por los cuerpos de seguridad del Estado. Con el apoyo incondicional y absolutamente necesario de Iridia, iniciamos un proceso judicial para esclarecer la verdad y poder empezar así el proceso de reparación que implica una mutilación de estas características. Al poco tiempo recibí en mi contra una acusación por atentado a la autoridad con una petición de cárcel de 2 años y medio. Nada nuevo, primero te niegan y luego te criminalizan. Casos similares con impacto en la cabeza, como el de Íñigo Cabacas, han acabado con la muerte. Y es justamente por eso que la prohibición de estos proyectiles menos letales es absolutamente necesaria para la protección del derecho a la vida de las personas que necesitan o que creen necesario protestar. Nada más, solo quería dejar mi testimonio y mandar un saludo al Salto al Fuego. Adiós. Bueno. Roger, pues muchísimas gracias y con este testimonio de Roger Español, que ya os ha explicado su caso, acabamos con este programa. Esperamos que salgáis de aquí pues conociendo un poco más mejor de qué va el tema de las armas potencialmente letales, de las graves implicaciones que estas están teniendo a nivel democrático, de vulneración de los derechos humanos y sobre los cuerpos de las personas y de sus vidas. Y también vemos en el caso de Roger cómo actúa el Estado un poco con el lawfare, ¿no? Incluso el Estado, intentando que no denuncie o parar la denuncia con amenazas judiciales, administrativas, ¿no? Pero bueno, como tú has dicho, al final es una vulneración de los derechos humanos, de los cuerpos y de las vidas de las personas. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo porque llevamos ya 1 hora y 50 minutos, o sea, hoy ha sido tremendo, que será a mitades de enero, no sabemos bien, pero por ahí mitades de enero como ahora. Y donde vamos a hablar del gasto militar, muy importante, que creo que ahora es importante porque se tergiversan un poco los datos en la prensa, no aparece bien, el Estado tampoco es que sea full transparente, ¿no? Así que con información de diversas organizaciones lo haremos ahí potente. Porque viendo cómo ha aumentado el presupuesto de militar, da mucho que hablar, ¿no? Y sí, ya lo sabéis, para saber más... Ay, perdón, dime. No, exactamente, solo estaba reafirmando lo que estabas diciendo, nada. Sí, bueno, como ya sabéis y como decimos todos los programas, si queréis saber más nos podéis seguir en nuestros distintos canales del Centro de Las, del Salto, por Twitch, por Twitter, por Instagram, estamos en todos los sitios. Si te descuidas estamos hasta en Mastodon. No, bueno, no lo sé, pero bueno, vale mucho la pena y muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias al Salto. Ana, a ver si quieres decir algo. No, ya está. Que vaya muy bien. Buen fin de semana a todas y muchas gracias por habernos seguido. Chao. Muchas gracias por estar aquí. Agur. Adeu.